Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones. Acá estamos en un capítulo más de propósito, felices, expectantes, llenos de gozo de poder compartir con ustedes este episodio que la verdad sabemos que te va a edificar y te va a encantar nuestra invitada, te va a encantar escucharla y sabemos que te va a dejar un mensaje que va a tocar tu corazón. Bueno, mi nombre es Ingrid. Soy del Ministerio Fans de Cristo, en este espacio que tenemos dentro del ministerio. Los pastores Zuli y Yor, que están en Estados Unidos, también los chicos Franco y Dana, que se encuentran en España, también estamos en Panamá, en África, felices de lo que Dios está haciendo en este tiempo, en cada país, en cada lugar, en cada familia, en cada persona. También estamos en misiones, no sé si comparto que estamos en misiones, a veces se me pasa el compartir de misiones, pero quiero tomarme antes de empezar un pequeño paréntesis para compartir sobre misiones. Allá se encuentra Dora, que es parte de nuestro ministerio de intercesión, una mujer de propósito, que quiero abrazarla desde acá, porque verdaderamente es un privilegio y un placer que ella esté intercediendo y orando por nosotros. Como siempre comparto, quizás el estar acá, pero hay un equipo, hay un cuerpo, somos una iglesia y cada uno desde su diferente lugar, orando, intercediendo, animándonos los unos con los otros. Bueno, no voy a seguir más en esta presentación porque quiero dar paso a nuestra invitada. La conocí hace un tiempo y sé que Dios no tiene casualidades, no tiene coincidencias y sé que es un tiempo de propósito con la vida de ella y por eso estamos acá y quiero que le demos la bienvenida a nuestra invitada, Pastora Marcela. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Dios Qué te lindo bendiga. qué lindo tenerte acá. Amén, amén. Un desafío hermoso, pero privilegiadas también de poder compartir este tiempo. Gloria a Dios. Bueno, nosotros nos sentimos muy privilegiados. Cada mujer que, bueno, empezamos hace muy poco, estamos ahí con el conteo, pero cada mujer que viene es una mujer de propósito, es una mujer que tiene algo para compartirnos, algo para dejarle también a las personas que están desde el otro lado, para edificar, para animar. Por eso tenemos nuestro versículo, que es un versículo rema, de Juan 33, que lo compartimos siempre porque muchas veces vemos el brillo, la gloria de Dios, lo que Dios hace, Amén. pero también el detrás. Y eso es lo que queremos Amén. compartir hoy con vos. Bien, bien, creemos en este Dios de poder, creemos en este Dios que transforma, que nos ama tal cual somos, pero que nos acompaña en este proceso de transformación, ¿no? Así que lo creemos en su palabra. Y acá estamos para contar un poco y bueno, en lo que podamos servir, como dice la palabra, fuimos llamados a eso, a servir y a través de este espacio también queremos compartirlo. Amén, gloria a Dios. Bueno, quiero saber que nos compartas un poquito quién es Marcela. Bueno, Marcela hoy puede decir que es una hija de Dios, amada, aceptada y transformada. Luego de tiempos difíciles, sobre todo en la adolescencia, fue aprender a conocer a Jesús como su Señor, como su Salvador, a conocer a Dios Padre con esta paternidad que siempre está a tu lado a pesar de nuestros de. Él siempre está y hoy Marcela puede decir que es una mujer que ha aprendido a conocer la paternidad de Dios. Amén, gloria a Dios, qué hermoso. ¿Lo conociste en tu adolescencia? Sí. ¿Tuviste un encuentro? Sí, a los 13 años concurríamos a la iglesia sobre todo con mi mamá y mis hermanos, pero a los 13 años quise participar de la campaña de Carlos Anacondia acá en la ciudad de La Plata y uno de los requisitos, más allá de estar congregándose, era bautizarse. Me presentaron lo que es el bautismo, el paso de fe, para que todos puedan ver lo que hace Jesucristo en nuestras vidas. Y bueno, tomé la decisión y a partir de ahí, por su gracia, amé a Dios por sobre todas las cosas y bueno, hasta ahí fue permanecer a pesar de todos los como decíamos recién, pero desde los 13 años que sirvo al Señor.
Wow, qué hermoso. Muchos años caminando, conociéndolo, a pesar de esto, ¿no? De lo que vos decís, de esos de. Ujú. Y si tuviéramos que hablar de tu propósito, ¿crees que has encontrado tu propósito? Creo que uno de los propósitos, sí. Ujú, Mi anhelo siempre fue casarme, ujú. tener hijos. Así que creo que el haber llegado a ese matrimonio en Cristo Jesús y tener los hijos que el Señor nos dio y permanecer, cumplir el rol de esposa, cumplir el rol de mamá, creo que fue uno de los propósitos. Y como consecuencia todo lo que después el Señor fue añadiendo a nivel ministerial. Pero sí, sí, uno ya está. Wow, qué lindo, qué hermoso, me gusta esto porque cuando me hablas en esto de has encontrado tu propósito, me decís esto de uno sí. Sí, Eso quiere decir que en el caminar con el Señor podemos ir descubriendo siempre. diferentes cosas que Él tiene para nosotros. Amén. En este caso, por ejemplo, podemos sacar esto de la familia, del anhelo de tu corazón, ¿verdad? Sí. Que es un diseño de Dios, porque Tal la cual. familia es un diseño de diseño. Dios, está en la escritura, está en el corazón de Dios. El que nos casemos, el que formemos una familia, el que tengamos hijos, y es hermoso poder lograrlo. Pero después también hay otros sueños que están en el corazón de Dios para nosotros, que también son parte del propósito, ¿verdad? Creo que los vamos descubriendo justamente en el transitar. El Señor nunca nos revela el todo, Uh-huh. porque cada cosa que vamos aprendiendo tomada de su mano es lo que nos lleva a más, ¿no? Aún las crisis, esos momentos difíciles que uno cree humanamente pensando, no, esto no puedo, con esto no salgo adelante, pero cuando clamamos, cuando esperamos en el tiempo del Señor perfecto, vemos que ahí vamos conquistando. Amén. Conquistando áreas de nuestras vidas, conquistando personas para Cristo y cumpliendo la misión. Pero creo que los propósitos los vamos descubriendo. Uh-huh. No hay un solo propósito para el Hijo de Dios, ¿no? Sí hay una sola misión, ir y predicar, Uh-huh. pero el propósito creo que los vamos descubriendo en el caminar con el Señor. Wow, qué lindo, qué hermoso. Y dijiste esto, ¿no? Lo de, bueno, el a pesar de, y también esto de que a veces nos parece difícil. ¿Cuál fue la temporada más desafiante o difícil que sentiste atravesar caminando con el Señor? La más difícil fue separarnos con mi esposo en el tiempo de la crisis acá en Argentina. Uh-huh. A él lo despiden de su trabajo y había que hacer algo. Uh-huh. El Señor había puesto en mi corazón de que teníamos que viajar. Yo tengo una prima en Alemania y ella había hecho un restaurante argentino allá. Nos invitó a poder ir a trabajar allá a Alemania, y en ese momento, bueno, mi esposo no lo sentía, pero el Señor había confirmado algo en mi corazón y fue saber esperar, por esto digo, los tiempos del Señor, ¿no? Así que pasaron 2 años hasta que el Señor le muestra a él de salir de acá de Argentina, pero nos vamos para Italia. Él tenía mucha familia allí en Italia. Bueno, acá la crisis de Argentina continuó bastante tiempo, casi en 2003, 2004, y nosotros en el 2003 nos fuimos me fui yo con los 2 nenes, Marcelo, mi esposo, se fue antes, 5 meses antes, así que esa fue la etapa difícil. Claro. Justamente después de casi 10 años íbamos a cumplir de casados, quedarme sola en Argentina con los nenes, obviamente con una familia, papá, mamá, hermanos, cuñadas, sobrinos, pero nuestro núcleo familiar no estaba completo. Así que fue difícil el acompañar a mis suegros en casa, porque la crisis era total. Pero fue hermoso ver la mano del Señor siendo Él el esposo. Wow, fue descubrirlo claro. Desde ahí, como mi esposo también y amigo fiel, ¿no? Porque las cosas que vivíamos con los nenes en lo cotidiano era entregársela a él, porque Marcelo dormía, trabajaba, a diferencia de horario, allí en Italia, así que era mi charla con él como esposo, como padre y bueno, como el amigo fiel,
como el amigo fiel que es. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso esto que compartís, o sea, el proceso, el de, que podemos decir, ¿no? El detrás. Sí. Y esto de conocer a Dios en todas las áreas. Yo creo que el Señor está muy interesado en que cada uno de nosotros lo conozca en todas las áreas. Amén. Y lo que compartís esto de, estabas casada, claro, tu Sí. esposo, tu compañero, el papá de tus hijos, la persona física que está ahí como para abrazarte, para contenerte, pero Sí. pasan por este proceso y el resultado del proceso, el que vos conozcas a Dios en ese aspecto. Por eso hablo, ¿no? De estos propósitos de descubrirle a Él en cada faceta, ¿no? En su palabra nos dice que Él es Jehová Jireh, Él es el que provee, Él es el que sana. Entonces, para poder descubrirlo tenemos que pasar ese proceso, pero no todos estamos en el momento justo de comprender, quizás, ¿no? Y bueno, al haber pasado por ese periodo, realmente fue descubrirlo desde ahí, ¿no? Desde ese esposo que es fiel, que está, que provee, que acompaña, que consuela. Obviamente Marcelo seguramente orando desde el otro lado, también sufriéndolo, porque de este lado yo estaba con los nenes, pero él allá estaba solo. Pero pudimos ver la mano de Dios ya cuando pudimos viajar y vivir un tiempo allá, también esas cosas que Dios hace, vos decís, Señor, esto nunca estuvo en mis planes, pero sí estuvieron en los tuyos. Y ahí es cuando descubrís, ¿no? Este papá que te consuela aún en la distancia, no estando en tu lugar, no estando con tus cosas, con tu país, con tu gente. También Él te rodea de personas que cumplen la función. Hermoso. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Me encanta esto que compartís porque es su palabra. Amén. Es su palabra que Él nunca nos deja solos o solas. Y también esto, cómo Él pone personas. Sí. En otros episodios que hemos grabado y que hemos compartido, pudimos ver esto, ¿no? Cómo el Señor siempre pone personas para acompañarnos o las levanta en oración, en intercesión. Eso es algo hermoso que tiene el Padre y que es una regalía para nosotros, donde Él nos dice, no estás solo, no estás sola, yo estoy acá de diferentes maneras. Y también esto que decís que me parece muy importante, tu experiencia personal en ese momento de relacionarte con Él, fue difícil. Sí. Claro que fue difícil y obviamente que nosotras estamos hablando mano a mano con vos, pero para tu esposo él lo habrá vivido y también habrá estado en esto de estar orando porque fue una separación, la separación física, ¿verdad? Sí, tal cual. Pero ¿cómo se cumple lo que dice la palabra, Pastora Marcela? Que todo obra para bien. A los que aman a Dios. Y amamos al Señor y creo que ahí está lo hermoso de descubrir cada faceta, ¿no? que tiene nuestro papá, cada parte, cada atributo de lo que es Él. Lo tenemos que vivir para descubrirlo, porque si no nos quedamos a la mitad. Wow. Y aprendemos quizás mal a depender más del que tengo al lado que de Él, que es el todo, ¿no? Entonces yo aprendí justamente en ese tiempo a llorar con Él, ¿no? Porque eran momentos me acuerdo que una de esas momentos difíciles fue que se enfermaron los nenes y bueno, había que hacer algo, no había para la medicación, yo no podía salir sola porque al no tener vehículo tenía que buscar con quién dejarlo, vivo lejos. Y nada, fue Señor, vos decís que sos el que sana. Y bueno, fue orar, ejercitar fe en el nombre de Jesús y que esa fiebre que en ese momento volaba, uno de mis nenes, fue decir, Señor, sos vos. Y bueno, fue creerle y ver la mano de Dios trayendo esa sanidad por completo y nada, gozarte. Gracias papá. Y ahí también fue, Él obrando. Amén. Qué importante esto, porque estás hablando en este caso, por ejemplo, de una separación física con tu esposo, un matrimonio, con los hijos. Pero mirá la enseñanza, algo que siempre compartimos, pero a veces no lo profundizamos o lo vemos así como algo un poco simple, ¿no? Esto de que el único que puede llenar y completar todo en nosotros es Él. Es Él es el único. Obviamente que el Señor está interesado en que tengamos personas, claro que sí, pero
esta parte que decías, ¿no? A no depender del otro, a que el único que tiene que ser suficiente para nosotros sea él, como padre, como esposo, como hijo, como mejor amigo, como socorro, como todo lo que querramos. Todo. Es tal cual lo decís, porque él tiene que ser, como dice la alabanza, nuestra plenitud. Él tiene que ser nuestra plenitud en cada área de nuestras vidas. Yo estoy feliz por el esposo que el Señor me dio, por los hijos que el Señor nos dio, por el ministerio, por el servicio, pero nada de todo eso me llena como el Señor mismo. O sea, Cristo realmente es mi plenitud. Aún el servicio es algo de consecuencia del amor hacia Él y de entender que Él es el todo. Porque si entendemos que Él es el todo, todo lo demás va a ser importante, pero no va a ser lo más importante. Claro. Y ahí es donde muchas veces, quizás como cristianos, ¿no? Erramos el camino cuando priorizamos lo que no es importante, siendo que Jesús tiene que ser, ¿no? No es el ministerio lo más importante, no es el llamado, no es la familia, no es el trabajo, no es mi profesión lo más importante. Lo más importante es Cristo, y ahí uno entiende la plenitud en Él. Amén. Para la redundancia, qué importante lo que estás diciendo, porque la palabra dice: ¿qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Amén. Inclusive esto, ¿no? Que podemos estar en el servicio, que podemos tener una familia constituida por el Señor, que podemos estar inclusive caminando en su propósito, pero qué importante siempre edificar sobre Él, porque si no nos puede pasar esto. Nos puede pasar esto de edificar o levantar sobre personas, en este caso, sobre el ministerio pastoral. Sí. Creo que es un error que quizás se ha transmitido, y ahí también uno como pastor también se tiene que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Hacia dónde estamos llevando a las personas? ¿Hacia mí o hacia Cristo, ¿no? El Señor es el que se quiere glorificar en todo, y tenemos que tener muy en claro que justamente las personas le pertenecen a Él. Amén. Él es el que pagó. Él es el que nos salvó, es el que nos redimió, el que nos regala esta vida eterna, y nosotros somos simples colaboradores de su gracia. Y en su gracia nos perfecciona, justamente para acompañar y entender que no hay nada más importante en esta tierra que el servirle a Él, ser útil a el servicio. Se llame limpieza de iglesia, se llame acomodar las sillas, se llame adoración, dar palabra. Es todo un servicio de este amor que nace desde un corazón agradecido. Señor, todo lo hago por amor y para que tu gloria se manifieste y para que tu nombre sea exaltado y que vos sigas siendo el centro. Amén. Totalmente. Y qué importante esto del evangelio orgánico, de llevar a las personas a los pies de Cristo. Amén. A todos. Y saber que la sanidad completa viene de Él, que todo lo que necesitamos viene de Él. Y cuando compartimos, porque muchas veces, quizás no queriendo, pero puede pasar de que las personas vean, en este caso en tu vida, que sos pastora, que acompañás, que estás, esto, ¿no? Me quiero quedar con esta pregunta. ¿Cómo, ya casi la contestaste en realidad, pero esto de menguar a Marcela, menguar a la pastora Marcela para que vean a Cristo siempre a través de tu vida? Amén. Creo que tiene que ver con nuestra vulnerabilidad, mostrarnos también tal cual somos, ¿no? Somos vulnerables, también nos pasan cosas, también nos decepcionamos, también nos enojamos, y poder decir, bueno, ante una problemática no tengo respuesta, vayamos a Cristo. Vayamos al Señor. Creo que la palabra lo dice muy claro, ¿no? Que en un principio, cuando vienen al Señor, son como esos bebés espirituales. Como madres sabemos que a los bebés los tenemos que acompañar, pero tienen que crecer, tienen que empezar a comer sólido, a moverse solo. Entonces ya después de un tiempo, el resultado es que esa persona aprenda a escuchar la voz de Dios. Aprenda a temer al Señor y no a lo que me diga el pastor, y no a depender de lo que me digan los pastores o mis líderes. Somos una gran familia que trabajamos juntos, pero con una independencia espiritual, por sobre todas las cosas, dependiendo del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros,
en cada uno de nosotros. Y eso es lo hermoso, que está en cada uno de nosotros. No es que está más en vos que en mí. No, está en cada uno de nosotros. Amén. Claro, porque el Señor no hace excepción de personas. Jamás Él lo dijo. Amén. Sí. Hay una cosita que la pastora Marce dice que me parece muy interesante, y también te voy a hacer esta pregunta ahora, pero esto, ¿no? Una de las cosas que, bueno, yo tengo a mi pastora y mentora, Azule, hace 10 años. El Señor, cuando nos llama al ministerio, cuando la llama a ella al ministerio, en realidad, ella estaba sirviendo acá en La Plata y estaba viajando también en ese momento. ¿Y qué pasa? El Señor le habla de fans de Cristo, le da la visión de nuestro ministerio, y la llama, y yo creo que la envía a convocar a 2 personas, a 2 mujeres, y una de esas mujeres era yo. En ese entonces, yo era muy nuevita en la fe. La pastora Zule se debe acordar esto como si fuera ayer, porque fue un desafío completamente. Y el proceso, esto que vos decís de acompañar cuando recién estamos convertidos, siendo bebés, ella desde el día 0 conmigo lo hizo desde un evangelio integral. Por eso a mí me encanta lo que estás compartiendo. Ella siempre nos llevó a todos, ¿no? Pero ahora hablando en singular, ella siempre nos enseñó a ir a Cristo. A ir a Cristo. Esto personal, ¿no? A mí me pasaba de que, claro, había momentos que yo quería que ella me dé respuestas, porque quería que me solucione todo. ¿Y qué hago con esto? ¿Y cómo lo hago? Óralo. El Señor te va a hablar, el Señor te va a guiar. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Menguó ella, me acompañó hasta el día de hoy en ese mentoreo, en ese discipulado, pero menguó ella. Sí. ¿Y qué hizo? Crecer siempre a Cristo. Entonces, siempre tenés que buscar a Cristo, tenés que ir a Cristo, porque también esto, las personas nos pueden defraudar, nos pueden decepcionar. ¿Y qué pasaría en ese momento? No, nos frustraríamos, nos sentiríamos mal. O aún nosotros decepcionar a las personas. Claro. Cuando ellos nos ponen en un lugar de wow, solamente mi pastor, mi pastora, es peligrosísimo. Totalmente. Porque nuestro Dios es un Dios celoso y Él quiere todo ese amor y esa confianza solamente para Él, y nosotros tenemos que aprender a poner a cada cosa en su lugar, ¿no? Y ahí tiene que ver esto de nuestra relación con el Señor, siempre en sujeción, ¿no? Vos nombrabas el discipulado, nosotros amamos el discipulado, uno a uno, de acompañar, de estar, de ir a tomar mates, de comer, de ser familia, ¿no? De compartir hasta los cumpleaños, bueno, vamos y estamos. Pero también entendiendo que cada familia tiene una impronta única que el Señor les dio, así como cada persona. Pero es importante a resaltar esto, ¿no? Mi intimidad con Dios es lo que me va a llevar a dar los frutos de lo que recibí. Porque vos les enseñás, les das las herramientas, y después tienen que venir los frutos de eso recibido, ¿no? Y si esa persona o ese discipulador enseñó palabra y permaneció con su evidencia, ¿no? De lo que yo digo, eso hago, los frutos los vamos a ver en Cristo Jesús. Amén, amén, qué hermoso. Y también esto, qué importante que es siempre ir a los pies de Cristo, porque ahora sí la pregunta, esto de, ¿te has encontrado en esos momentos de vulnerabilidad, de llanto, de decirle, de preguntarle, de no entender inclusive dónde eras vos y el Señor? Sí. En el regreso de Italia, yo, no lo sabía, vine embarazada, y después de 2 meses más o menos de embarazo tuve una pérdida. Mi esposo había quedado allá en Italia, y eso fue muy fuerte porque nunca me di cuenta, nunca caí a ese momento, hasta el momento que perdimos el bebé, que digo, no lo perdimos porque partió la presencia, está con el Señor. Así que fue entender ahí que el Señor también gobernaba ese momento. Fue difícil decirle el por qué, si vos sabías que nosotros como familia estábamos proyectándonos a tener otro bebé más, tenemos 3 hijos con mi esposo, queríamos el 4, y nada, fue el silencio del Señor,
que me mantuvo a la expectativa de una respuesta, pero Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel y responde. En su momento fue una crisis de familia. Mi esposo, como te digo, estaba en Italia, tampoco podía hacer nada desde allá. Fue correr a papá nuevamente, a papá Dios, Señor, vos acompañá. Yo no tenía mutual, no tenía nada para ir al hospital, y bueno, ahí el Señor usando siempre la familia, mis hermanos trabajando juntos, mis cuñadas, bueno, la familia en sí, y conteniendo a nuestros hijos, porque en ese momento los nenes, bueno, mientras yo estuve internada, quedaron con mis papás y mis hermanos, y ellos cumplieron un rol muy importante de acompañar a nuestros hijos hasta que, bueno, yo salía del hospital, ¿no? Pero mi momento fue de decirle, Señor, ¿por qué? Y esperar en Él el momento de la respuesta. Y Dios respondió. Así que la paz la tenemos de saber de que tenemos a nuestra Gidalti, que está allá en la presencia del Señor, que cuando Él nos venga a buscar, la vamos a ir a ver, la vamos a tener en plenitud, como dice su palabra, ¿no? Pero eso trajo paz a la familia también. Wow, qué importante esto de la esperanza en Cristo. Amén. La esperanza en Cristo. Y voy a compartirles esto, ¿no? Sacándolo de la esperanza en Cristo, que es profundo lo que nos comparte la pastora sobre su hija. Y estos momentos de silencio, de este valle de sombra y de muerte, que la palabra también habla. Y también nosotros, por eso tenemos este versículo de Juan 16:33, porque el Señor nos habla, en el mundo tendréis aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y ahí está la esperanza de que vos sabés que ustedes saben como familia que a través de Cristo Jesús va a haber un reencuentro. Amén. Y eso amén. es un regalo que solamente lo podemos recibir a través de Cristo. Y pensaba hace un tiempo, justo en una pérdida, habíamos pasado una pérdida de una amiga, y en ese momento, claro, no tenés explicación, porque decís, pero era joven, pero le faltaba tanto, tenía sueños, Señor te servía, iba, y no encontrás y te entras en eso del cara a cara con el Señor, del por qué. Pero en ese momento el Señor nos recuerda, a ver, mandé a mi hijo para que porque esto es temporal, no termine acá. No va a terminar acá. Va a haber un reencuentro, vas a poder ver, abrazar. Esto es la vida terrenal, pero nosotros somos eternos. Amén. Y ahí está lo hermoso de Cristo Jesús. Sí. Y mirá la esperanza, ¿no? Cómo pasaron este tiempo difícil, que ahí fue tu cara a cara, que yo creo que todos tenemos esos momentos donde no nos va a consolar una palabra humana. No. Y está bien también compartirles eso. Está bien tener esos momentos donde no va a bastar algo que nos puedan decir, donde vamos a sentir ese dolor. Le pasó a Jesús. Tal cual. Me imagino cuando Él fue al Getsemaní en ese momento, donde yo creo que solamente de pensar de que estaba ahí, que estaba orando y que veía todo lo que se aproximaba, Lo sabía, ese momento, ¿no? Sí. Pero le pasó a Él, pero Él fue glorificado. Amén. Y a nosotros, a través de Él, también tenemos ese regalo. Amén, esa esperanza de vida eterna. Y yo lo pude comprender en el tiempo que estuvimos allí viviendo en Italia. Yo vivía en un país que no era el mío, con costumbres, con hábitos, con un idioma diferente. Y ahí me recuerdo que el Señor me había hablado de esta ciudadanía eterna, ¿no? Y lo asimilé a eso. Claro, yo estoy en Italia, pero soy argentina. Y esto tiene que ver con la vida después de la muerte y lo eterno. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo nuestro está allá, preparándose, porque Él dijo que se iba a preparar morada para nosotros. Entonces, si comprendemos que todo lo que sucede en este mundo, y como vos citabas, ¿no? Aún las aflicciones nos proyectan a lo eterno, nuestra esperanza no va a estar como la tiene la persona que no tiene a Cristo. Y vamos al inicio de esto de que me siento pleno en mi trabajo, me siento pleno en mi familia, en mi esposo, en mis hijos. No, nuestra plenitud está en Cristo Jesús por la eternidad. Amén. Acá somos peregrinos. Amén. Es un pasar nada más.
Y esto es así tal cual. La pastora Zule siempre nos dice, no es lo mismo un dolor de cabeza con Dios que sin Dios. Amén. Y eso lo englobamos a todo. En todo. Y propósito, cuando nosotros hablamos, ¿por qué mujeres de propósito? Porque queremos dejarle siempre un mensaje a la mujer que está del otro lado, que pueda estar pasando la situación, porque cada mujer que está acá, que es una dirección de Dios para edificar a otras mujeres, para edificarnos, porque yo también me siento bendecida y edificada, todas, pasaste situaciones difíciles, Sí. pero estás acá, Sí. estás acá, y de las situaciones difíciles que pasaste, estás acá, y no solo lo compartís desde la sanidad, sino que lo haces con una sonrisa. Amén. Entonces poder transmitirle esto, que vos me lo compartís y me anima, y vos decís, mirá el dolor, el proceso que hay en el detrás. Sí. ¿Pero por qué? Porque en Cristo hay esperanza. Amén. Entonces decirle esto, compartir esto desde el otro lado, que no sabemos la situación que puedas estar pasando. Siempre compartimos testimonios diferentes y cuestiones diferentes con cada mujer que está acá, pero cada una de ellas tiene este mensaje de que hay situaciones difíciles, que hay momentos de valle, de sombra y de muerte, pero que Cristo es la esperanza. Amén. Cristo es la única esperanza. No podemos proyectarnos a decir mi futuro lo tengo ya programado, porque si Él no está edificando ese futuro, va a fallar. Esa es la realidad, ¿no? Pero cuando encontramos la plenitud en Jesús, aprendemos a valorar cada momento, cada segundo, tener mucho, tener poco, aprendemos a vivir en la abundancia como en la escasez, como decía el apóstol Pablo, y esa es la esperanza que tenemos los que hemos aprendido a conocer no solo la palabra del Señor, sino al Dios de la palabra. Y es un desafío que no es para muchos, pero que hacemos como reto. Hoy la gente busca, ¿no?, saciar ese vacío o esa necesidad en distintas maneras. Pero lo que sí podemos decir desde nuestra vivencia y en autoridad, que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de poder sentir la plenitud, a pesar de todas las circunstancias que no cambian quizás muchas, Claro. pero ya no estamos solos. Amén. Jesús está con nosotros. Claro. Y algo que parece repetitivo, no estamos exentos. No. O sea, no estamos exentos. Vivimos en un mundo donde suceden cosas, y ¿por qué no nos puede suceder a nosotros? ¿Por qué o no? sea, que nos duela el dedito gordo pasar ¿Por algún qué no? proceso. Sí. O sea, no estamos exentos. No. Pero la diferencia siempre va a ser el Señor. Amén. Porque Él va a traer consuelo a través de lo hermoso que tenemos, la promesa del Espíritu Santo. Amén, amén. Nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro guía. Y quizás la gente dice, sí, pero ¿cómo es el Espíritu Santo? Y tenés que experimentarlo. Y ahí se tiene que crear esta cosa. Yo quiero eso. Experimentarlo a esa voz que te dice, bueno, habla, que te dice, no, espera, que te abraza o te consuela en el momento de dificultad. Es una experiencia totalmente personal que no la podemos transmitir, como decirte paso el agua. No, simplemente a través de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, creerle y servirle, recibimos este don, este regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas también. Amén. El gran ayudador, el gran consolador. Amén. Y esto que decís me trae un poquito interrogante, ¿no? Ustedes son pastores con tu esposo, tienen 3 hijos, y esto de el Espíritu Santo, quiero hacer hincapié porque vos decís esto importante de no podemos transmitirlo. ¿Y qué pasa en la relación padres, pero a la vez pastores, con esto, ¿no?, de la experiencia con el Espíritu Santo? Porque me imagino que como padres uno siempre quiere que nuestros hijos, conozcan a Dios, conozcan a Cristo de la manera o del encuentro que nosotros hemos tenido. ¿Cómo transmitirle eso? Porque no podés hacerlo. No, tal cual. Creo que tiene mucho que ver, sobre todo, con que vean a ellos en nosotros que lo vivimos. Como decís, tenemos 3 hijos y cada uno de ellos tuvo una experiencia con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, de manera totalmente diferente. Son ellos, todos los hijos son diferentes, pero especiales cada uno de ellos.
y tuvieron que hacer su experiencia, porque está esa frase, ¿no? Dios no es abuelo de nadie, Él quiere ser padre de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, nuestros hijos tuvieron su experiencia personal con el Señor, con el Espíritu Santo, cada uno en distintas etapas de sus vidas, con distintas problemáticas, pero en nosotros creo que fue creer su palabra, que si nosotros aceptábamos, nuestras generaciones iban a ser bendecidas también, y descansar en esa promesa. Nunca fue una imposición, sí una responsabilidad. Dentro de casa las reglas están establecidas, amamos a Cristo, seguimos a Cristo. Tengas ganas de no ir a la iglesia, vas a ir igual, porque esas son las reglas de casa. Y eso fue también lo que a ellos les dio seguridad, los límites, ¿no? Pero también cada uno poder tener su experiencia personal con el Señor, decir, bueno, a ver cómo sos, que no seas el Dios de mis padres, sino manifestate a nuestras vidas. Y bueno, sería un capítulo para que cada uno cuente, pero que no fue fácil. Para cada uno de ellos no fue fácil. Justamente les tocó tener papás que en su principio eran los líderes. Éramos líderes de prejuveniles o preadolescentes, y luego pasamos a este nombramiento, ¿no? Así que la diferencia, a tu pregunta, en casa era ser mamá, y lo que era contexto iglesia o amistades, bueno, qué es lo que aprendimos en casa se tiene que ver ahí, ¿no? De mi comportamiento, mi tiempo de oración, mi tiempo de estudio. Recuerdo que con ellos era decirles, cuando aprendían a leer, les compramos un cuadernito cada uno tenía su Biblia, bueno, lee y lo que entiendas lo escribís, como para empezar a tener sus devocionales, ¿no? Y los tengo guardados. Nuestro hijo mayor ya tiene 32 años, va a cumplir, el otro 28 y la más pequeña 24. Y tengo guardados sus cuadernos de sus principios espirituales con el Señor, de esa palabra, de lo que entendían, escribían. Pero creo que fue llevarlos declarando la palabra. Señor, vos los dijiste, es una generación que te va a seguir y te creemos. Y para su gloria así ha sido. Amén. Y qué hermoso esto que compartís también de que no fue difícil, que no fue fácil quizás, pero también la templanza, la paz en descansar en las promesas de Dios. Amén. De decir, bueno, el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir, y también poder caminar más con esto, ¿no? Obviamente los límites. Yo creo que cuando el hogar ama a Cristo, pueden haber situaciones difíciles, claro que sí, pero siempre va a prevalecer ese amor hacia su presencia, y el Señor acomoda todas las cosas. Amén, amén, gloria a Dios porque lo hace. Amén. Pastora Marce, bueno, mira, recordaba el día que estábamos hablando un ratito antes, cuando nos conocimos. Sí. Y que el Señor es tan tremendo las cosas que hace, porque la conocí a la pastora Marce y en ese momento nos vimos, pero después la primera vez que entablamos como una charla, fue como si te conociera de toda la vida. Pero es así, es una cosa que vos decís, la familiaridad del reino, amén, digamos, ¿no? Amén, yo creo que vos decís sí. que y te da esto de la conozco de toda la vida, y en realidad no nos conocíamos. Pero Dios tiene sus formas y sus maneras. Para mí, la verdad, es una honra que estés acá con nosotros, que compartas, que hayas abierto tu corazón, que compartas esto que pasaste difícil, y que también puedas compartir. A ver, tuve dificultades, me quebré, lloré, fui a la presencia del Señor, porque propósito es esto también. Tenemos un propósito, tenemos un llamado. El Señor nos amó y nos eligió, nos redimió. Aleluya. Pero acá estamos caminando con Él, y ahí está el desafío. Me encanta, porque me quiero quedar con esto importante que me tocó el corazón de lo que vos compartiste, porque siempre viene esto: el propósito de Dios excede todo lo que podamos vivir. Amén. Toda situación que podamos atravesar, el propósito de Él siempre es más grande, y prevalecen aquellos que rinden su corazón a Él. Amén, amén. Y su palabra dice, ¿no? Un corazón constricto y humillado, Él no lo va a rechazar. Así que si ese es nuestro corazón y nos dejamos guiar, es fácil seguir a Cristo con un propósito
de eternidad, sobre todo, ¿no? De eternidad, sabiendo que Él está. Amén. Él está. Él dijo que no nos iba a dejar, Él dijo que no nos va a abandonar, que ni siquiera se duerme. Hoy es hermoso decir, en todo momento Él está. Y cuando tenés esa tranquilidad, esa seguridad, vivís plenamente. Amén. Y algo que no me quiero ir, que no ni te lo volví a preguntar, pero que ahora que hablas y me compartís eso, a mí me encantó cuando me compartiste esto que estabas haciendo con las mujeres de la correcaminata, de la caminata. Ah, sí, bueno, dos cosas que surgieron en lo que fue el inicio del año. Decíamos qué podemos hacer para llegar a las mujeres del barrio, a las que todavía no conocen del Señor, ¿no? Así que en un principio me gusta mucho pensar en diseño de ropa, no tengo ni idea, pero empecé a tomar clases de costura. Así que bueno, me hice 2 prendas para mí, salieron bien, pero fue tomar conocimiento como para decir, bueno, esto tiene que ser una herramienta para llamar a otras. Así que comenzamos con Creadas para Crear. Es un espacio donde viene una hermana que sí realmente es una profesional en el tema. Ella hace la parte práctica de la enseñanza, yo hago la parte espiritual, por decirlo de una manera, o el acompañamiento o el aconsejar en cuanto a la palabra, y ahí creamos un ambiente en cuanto a poder compartir palabra del Señor y que las mujeres, que nos cuesta tanto el hablar, puedan simplemente abrir su corazón. Y paralelo a esto, el Señor pone la inquietud en mi cuñada Vane de empezar esta caminata también con propósito, invitando a las vecinas del barrio a poder decir, bueno, caminamos un rato juntas, y en eso se va dando la charla, ¿no? Claro. Lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, cómo hago esto, y ahí también plantando palabra del Señor, así que usando las herramientas o estrategias que el Señor nos da en este tiempo, confiando en que estamos cumpliendo con la misión de predicar el Evangelio. Amén. Qué hermoso esto. Y querida mujer, mira, quiero hacer hincapié en esto que nos está compartiendo la pastora Marce, porque ahí nos está dando el ejemplo, lo voy a hacer más fácil porque me voy a trabar, nos está dando el ejemplo del amor de Dios y de las maneras que Él tiene de llegar a nosotras. Con una simple caminata podés encontrar un lugar, tener un lugar donde abrir tu corazón, en un lugar seguro donde su presencia va a estar a través de la vida de otras mujeres que al igual que vos han atravesado situaciones difíciles. Y es una manera de que el Padre te dice, no estás sola. Y eso es maravilloso, es hermoso. Y quiero que le digas algo a las mujeres, antes de que cerremos este episodio, que le digas algo a las mujeres que puedan estar atravesando alguna situación de pérdida, ya sea a un hijo, a un esposo, a un ser amado, que hayan pasado esa situación de pérdida y que estén atravesando el proceso o el duelo. Creo que es necesario pasar el proceso, pasar el duelo, pero no permanecer, no quedarnos en ese estancamiento. El dolor es necesario porque Jesucristo mismo padeció por nosotros, sufrió el dolor de la cruz, pero se proyectó a esto, a vernos a nosotros llegando a sus pies, preparando un lugar especial. Pero te animo a que simplemente en la condición en que estás de dolor te acerques a Jesús y le digas, le pongas nombre a lo que estás viviendo y le puedas decir, no puedo más con esto, quiero salir de esta situación, necesito que me ayudes, y te garantizamos, conociendo al Dios que servimos, que Él va a estar ahí. En ese momento la respuesta va a venir, va a bajar desde el cielo y no vas a quedar en la misma situación. Desafíalo y vas a ver que Él va a cumplir. Créele y Él va a saciar todas tus necesidades. Pero háblale, no te quedes con eso, sino que entregáselo, y sabiendo el Dios que servimos, veremos la gloria de Dios en una respuesta inmediata. Amén. A través del dolor. Dios se manifiesta a través del dolor. Amén. Para sanarnos y restaurarnos. Sí. Y que después podamos ayudar a otros. Esto de creadas para crear. Amén. Qué hermoso espacio, Pastora Marce, que tenés con las mujeres, de acompañar desde ese lugar, desde formas diferentes. Sí. Creativas. Sí,
la plenitud que tienen ellas a decir, wow, lo terminé, mirá, quedó bonito, que tiene que ver con la autoestima también, ¿no? Decir, yo puedo hacerlo. Muchas veces nos quedamos con que no, eso es para ciertas personas, pero en realidad Dios, que lo hace todo perfecto, a cada uno nos dio una gracia importante, única, y las demás las desarrollamos si nos disponemos y le creemos. Amén, gloria a Dios por eso. Bueno, antes de darte el lugar para que cerremos esto, voy a hacer gracias a todos los que se han conectado, que han estado, que ven, también invitarte a que puedas compartir si sabes de alguna mujer que esté pasando alguna situación de pérdida, alguna situación de tristeza, alguna situación vulnerable, que puedas compartirle este episodio, los episodios. Cada mujer ministra y habla a Dios a través de su vida de forma diferente, pero que compartas, que puedas, lo bueno se comparte, que puedas compartir y que puedas extender. Tenemos también en nuestras redes que siempre están a disposición, hay personas desde este lado que estamos acá para orar, el espacio de la pastora Marce y de su congregación que está ahí trabajando con las mujeres también, y esto me encanta, el cambio de mentalidad. Que quizás una mujer piense, y esto no es para mí, yo no lo puedo quizás, pero ahí está, están ustedes con vos podés. Amén, amén. Tal cual. Cada una de nosotras es única y especial. Y la palabra nos dice, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, te voy a dar el espacio para que cierres este momento. Yo no quiero hablar de más, pero voy a hablar de más. La pastora ella es adoradora. A mí me encantaría que, ya sabes, no hace falta que te pongan esta presión acá en el podcast. No hace falta que te pongan esta presión, pero ya te terminé poniendo. ¿Viste qué bueno es Dios? Es bueno, Que podamos hacer una oración para las mujeres que están del otro lado, pero que cierres con alguna adoración así, un pedacito de algo que vos digas, esto ministra mi corazón. Amén. ¿Amén? ¿Cómo no? Sí. Bueno, el espacio es tuyo para que oremos. Amén. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, Señor. Y que cuando caminamos tomados de tus manos, Señor, siempre es como la aurora, va en aumento, Señor. Y en esta tarde, poniéndonos de acuerdo con mi hermana, Señor, te rogamos por las mujeres, aún varones que puedan estar escuchando, Señor. Te rogamos por cada familia, Padre, por cada niño, por cada adolescente, por cada joven que quizás esté pasando momentos de crisis, de angustia, de dolor. Señor, que tu presencia, la cual es maravillosa, abundante, poderosa, Señor, se manifieste. Envía ángeles que ministren estas vidas, Señor. Te rogamos que los quites de la opresión, que alejes toda obra de maldad, que la paz de Cristo, que sobrepasa el entendimiento, sea la que gobierne cada rincón, Señor, de cada hogar y aún de nuestra ciudad. Gracias te damos por estos espacios, porque podemos saber que vos sos mucho más abundante de lo que ahora podemos hacer y decir. Sabemos que tu palabra vuelve a vos con mucho fruto, Padre, y en el nombre de Jesús así lo declaramos sobre cada mujer que ha podido escuchar. Señor, manifestate, como lo hiciste, papá, con cada uno de nosotros. Manifestate. Anhelamos ver aún más de tu fidelidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios por esta oración. Amén. Gracias, Pastora Marce, por este tiempo, por abrir tu corazón, por compartirnos. Podríamos estar, yo creo que después tendríamos que hacer otras cosas porque hay tanto que podríamos compartir. Nos edificaste, nos has bendecido. Y sé que, bueno, que tu testimonio va a animar a otras mujeres que están desde el otro lado. Bueno, vamos a cerrar ahora seguramente con una adoración de la pastora, así que yo me despido de acá. Nos vamos a ver en el próximo episodio desde La Plata, Argentina. Que Dios las bendiga, que los bendiga, porque siempre hablamos de propósito para la mujer, pero sabemos que hay hombres, y el propósito de Dios y el amor de Dios, del amor del Padre, es para su hijo y para su hija. Te extendemos desde acá un abrazo, esperamos que este capítulo toque y hable a tu corazón, y si necesitas comunicarte,
podés hacerlo que estamos desde este lado para saber de vos y para conocerte. Gracias, que Dios les bendiga enormemente y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Propósito Podcast. Amén. Yo también te agradezco el espacio, gracias a la invitación y lo hacemos juntas. Lo hacemos juntas, claro que sí. A ver. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones.